Son las 3 de la mañana. No ocurre nada, y sin embargo el tiempo insiste. Un segundo, luego otro, después otro más. Cada uno cae con la misma indiferencia con la que cayó el primero. Y la pregunta permanece inmóvil. ¿Por qué comenzó todo? ¿Por qué tuve que aparecer aquí? Desde niño hubo algo que nunca logré comprender. Mientras los demás parecían avanzar con naturalidad, yo observaba el paso de las horas como quien contempla una grieta abrirse lentamente en una pared. Había tardes enteras en las que el mundo parecía completamente vacío. No porque faltara algo, sino porque todo estaba ahí, y aún así, nada lograba justificar el simple hecho de existir. Con el paso de los años entendí algo que jamás dejó de perseguirme. Mi nacimiento no fue un destino, no fue una necesidad, fue un accidente, una coincidencia entre millones de posibilidades que, por alguna razón, terminó convirtiéndose en esto que ahora llamo yo. Y aun sabiendo eso, actúo como si mi existencia tuviera un peso inmenso, como si el universo hubiera esperado mi llegada. Qué extraño resulta pronunciar estas palabras. Estoy vivo. Las digo una y otra vez, y cada vez me parecen más ajenas. Durante mucho tiempo pensé que toda angustia terminaba en la muerte. Ahora sospecho que comenzó mucho antes. No corremos hacia la muerte, huimos de la catástrofe del nacimiento. Quizá toda la vida no sea más que un largo intento por olvidar ese primer instante. Nos enseñaron a celebrar el nacimiento, a llamarlo milagro, a recibirlo con alegría. Pero jamás se nos ocurrió preguntarnos si aquello que celebrábamos era realmente una bendición. Tal vez el error no se encuentra al final del camino. Tal vez ocurrió en el momento mismo en que éste comenzó. La única, la verdadera mala suerte es haber nacido. Desde entonces ya no me interesa la muerte como antes. La muerte solo concluye una historia. El nacimiento es quien la impone. Es ahí donde comienza el verdadero abismo. Con los años las sensaciones desaparecen, los recuerdos cambian, los rostros envejecen. Entonces surge otra pregunta. Si todo aquello que sentía ya no existe, ¿qué queda de mí? Quizá ese yo del que tanto hablamos nunca fue algo sólido. Tal vez no sea más que un montón de impresiones desvaneciéndose lentamente. Cuando dos personas vuelven a encontrarse después de muchos años, las palabras parecen innecesarias. Hay silencios capaces de decir mucho más que cualquier conversación. Porque existe una clase de soledad que ni siquiera el lenguaje consigue atravesar. También descubrí otra verdad incómoda. A veces contamos nuestro dolor no para aliviarlo, sino para repartir su peso. Como si el sufrimiento necesitara un nuevo cuerpo donde descansar. Y mientras los años pasan, cada vez quedan menos personas capaces de comprender nuestro silencio. Hasta que llega un momento en que ya no queda nadie. Entonces uno empieza a parecerse a aquello que era antes de existir. Cuando pienso en quienes murieron antes que yo, ya no siento envidia ni horror, solo una extraña serenidad. Ellos ya no tienen preguntas, ya no deben cargar con el tiempo, ya no necesitan justificar su presencia. Y mientras los observo en el recuerdo, la misma duda vuelve a aparecer. No frente a los muertos, sino frente a los vivos. ¿De qué sirve haber nacido? El futuro jamás logró inspirarme confianza. Cada generación promete corregir los errores de la anterior. Y sin embargo, casi siempre encuentra una forma más sofisticada de repetirlos. Quizá la verdadera libertad no consista en conquistar el mundo, sino en dejar de esperar algo de él. Libre como un desierto, libre incluso de la esperanza. Hay días en los que todo pesa. No el cuerpo, no los pensamientos, la existencia misma. Como si respirar exigiera una fuerza imposible de reunir.
Y entonces basta un pequeño acontecimiento para romper el hechizo. El golpe de una castaña contra el suelo, el viento atravesando un bosque, una luz filtrándose entre los árboles. Durante un instante parece que todas las preguntas desaparecen. No porque hayan encontrado respuesta, sino porque dejan de importar. Pero el instante pasa, siempre pasa, y el peso regresa. Hay una frase que nunca consiguió abandonarme. No me perdono el haber nacido. No porque la vida sea únicamente dolor, sino porque existir tiene algo de irrupción. Como si al aparecer hubiésemos interrumpido un silencio infinitamente más perfecto que nosotros. Antes de nacer no había nostalgia, no había miedo, no había deseo. Solo una ausencia imposible de describir. Y sin embargo, algo en nosotros parece recordarla. Quizá toda búsqueda no sea otra cosa que el intento inútil de regresar a ese lugar donde todavía no éramos. Desde siempre tuve la impresión de haber llegado al mundo equivocado. No conseguía acostumbrarme, ni quise hacerlo. Mientras todos miran hacia adelante imaginando el futuro o temiendo la muerte, mi pensamiento insiste en caminar en sentido contrario. Retrocede, cada vez más, hacia el comienzo, hacia ese instante imposible donde todo empezó. Y más allá del comienzo, hacia aquello que existía antes del primer latido, antes del primer nombre, antes del primer recuerdo. Quizá, si uno continúa retrocediendo el tiempo suficiente, descubra por fin el único lugar donde ya no hace falta explicar por qué existe. Y allí, descansar o desaparecer.